Bueno, muy bien, continuamos en la mañana de Cruzando Redes cuando pasan exactamente 47 minutos de las 10. Bueno, les habíamos anticipado que íbamos a intentar hablar con el secretario de Salud de la municipalidad, el doctor José Pillito, que estaba en importantes reuniones. Hoy por hoy es común que estén en reuniones ellos por distintas definiciones y razones, y además es necesario también que así sea. Pero ahora sí estamos en condiciones de saludarlo. José, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? Hola Daniel, buen día. Bueno, nos saludamos por eso. Sí, no, Bueno, disculpa, que sí. te decía porque estábamos en unas reuniones con todo el personal profesional del hospital, porque se está trabajando mucho, se está trabajando bien, creo que muy Ah, bien, y bien, esto ha servido, esta pandemia también ha servido para que entre los profesionales estemos trabajando coordinadamente, tanto todo el servicio de clínica médica, terapia intensiva, todos los jefes de los servicios. La verdad que yo quiero destacarlo porque está muy están bien, haciendo un trabajo increíble, sí. está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Bueno, nos imaginamos que hay un trabajo muy arduo, porque tiene que ver con mucho cuidado, que tiene que ver con prestarle atención a cada detalle. Nada puede quedar librado al azar más allá de que somos todos humanos, pero bueno, se agudiza siempre en estos casos, ¿no? Sí, sobre todo, más allá de todos los cuidados y los elementos de protección personal que a esta altura ya tenemos muy claro porque llevamos mucho tiempo, quizás ahora en estos últimos tiempos, si uno hace un análisis retrospectivo de las curvas epidemiológicas, ahora vamos a charlar un poco de eso si querés. Sí, Vemos en nuestro hospital ya un número importante de pacientes ya positivos, y obviamente cuando pasa eso todo se empieza a agudizar, todo empieza a funcionar de una manera con mayor recaudo en todos los niveles, pero también desde el punto de vista meramente académico y científico. bien, Yo siempre digo que estoy muy orgulloso de todos los profesionales que tiene el sistema de salud, y la verdad que me pone muy contento ver cómo están trabajando, está bien. porque yo soy parte de ese equipo de salud, porque también integro los diferentes protocolos, cómo se van armando, qué es lo que va pasando con el tema de la medicación, a quiénes se le va a administrar o no suero de paciente convaleciente, a quiénes se le va a administrar la dexametasona, bueno, todos los medicamentos que se utilizan para este tipo de pacientes. Acordémonos que no hay una medicación específica Ujú, para los pacientes con COVID, pero desde que el paciente ingresa, los estudios complementarios, desde una placa de tórax, análisis de sangre, tomografía, cómo se articula todo con el infectólogo, el neumonólogo o la neumonóloga, que en este caso es la doctora Uría, sí, el infectólogo y todo el equipo de clínica médica, qué va pasando con los tratamientos, qué pasa con los controles que se hacen muy exhaustivos, cómo se ujú, hacen los pases de sala, algo que a mí sinceramente me gusta mucho porque uno ha tratado de luchar para que el hospital esté en estas condiciones, y la verdad que en ese sentido muy contento. Me parece está bien. que estamos cada vez mejor, y seguramente esto nos va a servir para potenciar. Bien. Bueno, José, nos alegramos por eso. Digo, recién hablabas de la curva epidemiológica. Pehuajó ha tenido un crecimiento muy importante en pocos días, ¿no? Estamos en 62 casos activos ahora, si no me equivoco. Hay que ver cuántos se están dando de alta por estas horas, que sé que son varios también. Pero hablame un poquito de ese tema, de cómo ha crecido en Pehuajó la curva epidemiológica. Sí, nosotros toda la semana, más precisamente los días jueves, analizamos la curva epidemiológica de toda la región. Ajá, Es decir, bien, estamos haciendo un trabajo con región sanitaria de manera tal que vamos viendo qué es lo que va pasando en toda la región, en los 12 bien. municipios. Ajá, Y lo que vemos es básicamente que esta curva se mantiene en alza, perdón, sí, básicamente en algunas localidades como lo es 9 de Julio, Pehuajó, Trenquelauquen y algún otro distrito, no me acuerdo si Pellegrini. bien. Básicamente lo que estamos viendo es un incremento sostenido desde aproximadamente el 31 del mes pasado. Ahí comienza, o sea, si bien veníamos con pacientes positivos, pero veníamos muy estable. A partir de ese momento comienza a aumentar un incremento sostenido y exponencial de los pacientes. Estamos hablando tanto de los casos sospechosos como de los casos confirmados. Bien, Y vemos que hay algunas localidades, como pasó en Trenquelauquen, que tiene un aumento importantísimo, 9 de julio también, y bueno, nosotros vamos en ese camino. ajá, Es decir, que lo que nos está pasando es un poco a todo lo mismo.
todo también tiene que ver con la densidad poblacional y con, yo digo, la suerte entre comillas, ¿no? Es decir, hay localidades más chicas que han tenido un crecimiento, por ejemplo, lo que sucedió, si uno analiza retrospectivamente lo que sucedió en el caso de Henderson, que ellos tuvieron un incremento rapidísimo antes, luego se mantuvieron y recién ahora están estabilizando la curva. Y bueno, un poco acá no hay mucho para improvisar. Está claro que el comportamiento social es el que en definitiva va a hacer que esa curva se pueda sostener o no. Es decir, nosotros, desde el punto de vista, digo, de POJ y de todo, que hemos hecho, me parece, lo imposible para poder equiparnos, para tener elementos de protección personal, para mejorar la infraestructura, el equipamiento, la tecnología, eso está. Ahora, ¿cuánto va a alcanzar? Y va a depender del comportamiento social. Bien. Yo tengo la tranquilidad hoy, yo como te decía, que el equipo está bien, que todo el sistema está bien, siempre con cosas para mejorar. Sí. Pero me parece que esto nos ha potenciado a todos los profesionales que trabajamos en el sistema de salud y nos va a hacer unir más. Ahora necesitamos, por supuesto, el comportamiento porque vemos que el crecimiento sigue en aumento. Probablemente, esto es una proyección que uno hace, hasta fin de mes nosotros vamos a tener un incremento de casos. No tengo ninguna duda de eso. Ajá. De hecho, lo venimos hablando, Daniel. Sí. Y después, si la gente se cuida, si no se junta y si usa todos los elementos para tratar de prevenir esta patología, probablemente logremos estabilizarlo. Pero bueno, va a depender del comportamiento social, no de otra cosa. Está bien. José, estás hablando de un crecimiento hasta fin de mes, estamos hablando de 10, 12 días más, ¿no? Sí, porque nosotros estamos analizando lo que ha sucedido hace 15 días, entonces, claro. Y de todas maneras, aún así, el comportamiento social no ha sido el mejor. Seguimos viendo reuniones, seguimos viendo que los chicos se juntan, seguimos viendo esas cosas. Así que bueno, eso va a depender básicamente de eso. Bien. Obviamente ya estamos hablando de que no todos los focos que van apareciendo tienen caso cero, por lo tanto es probable, cuando yo digo es probable que haya circulación comunitaria, porque es lo que uno piensa, no lo puedo certificar todavía, pero es probable que empecemos con circulación comunitaria. Entonces tenemos que pensar que esto es una patología que vino para quedarse, esto no se va a ir. Sobre todo uno piensa en circulación comunitaria porque he encontrado gente que hace posteos, gente que tiene caso, que está positivo de COVID y que lo hace público y lo cuenta por redes sociales y dice, yo no me junté con nadie, no tuve en cumpleaños, no tuve en fiestas, pero estoy contagiado. Lo único que hago, voy a trabajar, voy acá, voy allá. Absolutamente, sí, tal cual. O sea, acá no podemos andar con el dedito acusador, a ver que te enfermaste. No, la gente se enferma porque es una patología que tiene una altísima tasa de transmisibilidad, claro. Y por lo tanto la gente se enferma y no es culpable que se enferme. Obviamente es culpable que haga una reunión y va y hace una fiesta para 15 o 20 personas, como ha pasado y como sigue pasando todavía, porque cuando empezamos a interrogar a los casos nos encontramos que muchos de ellos asistieron a diferentes reuniones. Entonces lo que pedimos es eso, es responsabilidad. Si logramos eso, y eso no va a ser un mérito del sistema de salud. No. Eso va a ser un mérito de la sociedad. Si la sociedad logra concientizarse y logra disminuir el tránsito y las no reuniones, porque, a ver, las reuniones lo que hacen es potencian el número de casos y después a partir de ese número de casos infectados comienza a haber un aumento sostenible de muchísima gente. Nosotros tenemos una importante cantidad de contactos estrechos con sintomatología que van a ser positivos, por eso te digo. Es probable que algunos sean negativos, pero muchos van a ser positivos. Bien. Entonces el crecimiento va a seguir hasta que logremos frenar eso. Si lo logramos, porque el comportamiento social va a ser bueno y no se siguen aumentando nuevos focos, vamos a andar bien. Y si no, bueno, no vamos a andar bien. Bien, José, un par de preguntas. La primera, ¿cómo está el hospital en cantidad de internados y en qué estado están los internados? En este momento en el hospital hay 7 u 8 pacientes, no me acuerdo exactamente, pero creo que hay 7, 8 pacientes internados con COVID, de los cuales hay uno solo que está en la unidad de cuidados intensivos, es una paciente que está en asistencia respiratoria mecánica, está muy estable la paciente y está bien en el contexto de una paciente
con asistencia respiratoria mecánica, con diagnóstico de COVID y con una neumonía bilateral. Y después tenemos los otros pacientes que están en la sala con diagnóstico ya de COVID también, sí. Porque a veces teníamos internado, la problemática que teníamos internado pacientes y no sabíamos si eran COVID positivos, son casos sospechosos. Entonces, ahora agilizamos muchísimo el hisopado y por lo tanto ya estamos teniendo casi los resultados en el mismo día. Bien. Y eso nos viene muy bien para hacer la certificación del caso, porque yo veo un ejemplo. Para que uno pueda solicitar plasma de paciente convaleciente, sí, tiene que tener la certificación de que el paciente es positivo. Okay. ¿Se entiende? Si no, no lo puede solicitar. Claro, está bien, perfecto. ¿Está? Y la otra es que, hablando específicamente del plasma, no es para todos los pacientes. El plasma tiene indicaciones precisas en un periodo determinado evolutivo de la enfermedad y con ciertos parámetros de laboratorio, clínicos y radiológicos. Entonces no es, y esto le digo a la población también para que se vaya informando, no es que a todos los pacientes que llegan se le pone plasma, ¿sí? Sí, está bien, está bien. Eso es un ejemplo, lo mismo que el tratamiento con, no sé, con dexametasona. Todo tiene su indicación en momentos precisos y en dosis precisos. Bueno, eso es lo que hace el equipo del hospital a la hora de diagramar y programar un tratamiento frente al paciente. Es un tratamiento que va a depender mucho de cada paciente, porque no es lo mismo un paciente diabético, un paciente tabaquista, un paciente con insuficiencia renal. Bueno, eso es lo que hoy en la mañana se empezó a hablar y no es que se empezó, se está puliendo con detalles para todo eso. Está bien, está perfecto. José, ¿tenemos hisopados enviados hoy? ¿Cuántos? Sí, hoy se enviaron, no tengo exactamente el número, pero algo de 26, 27 hisopados. Bien, esos hisopados van a tardar entre esta noche y mañana, como mínimo. Y gran parte de esos hisopados van a estar hoy a la noche y seguramente algunos no, pero la mayoría van a estar hoy. La mayoría van a estar hoy. Nosotros hemos dividido los hisopados en aquellos que son prioritarios y aquellos que no son tanto. Está bien. Es decir, si yo tengo un paciente con un contacto estrecho que clínicamente está bien y empezó con síntomas, ese paciente puedo esperar un poquito con el hisopado. El que no puedo esperar es si yo tengo un médico con síntomas, o una enfermera con síntomas, o un paciente que está internado con síntomas. Eso no podemos esperar. Los hisopados se hicieron ayer, obviamente, José, ¿no? Y se enviaron hoy. Sí, exacto. Sí. Claro. Esos podrán venir esta noche o mañana a la mañana. Ok, bien. Sí, bien. De acuerdo que sí. Bueno, estábamos viendo y notábamos algo realmente interesante en las localidades. 2 casos en Francisco Madero y 6 en Juan José Paso, ¿verdad? Bueno, hay preocupación de la gente de Juan José Paso porque recibimos consultas a cada rato, ¿no? Digo, ¿cómo es la situación? ¿Son todos casos que se pudieron detectar el caso cero, de Paso? ¿Cómo está la situación en Juan José Paso? Sí, en Juan José Paso tenemos los pacientes, como dijiste recién, más los contactos estrechos, están localizados, los pacientes están los pacientes están bien y clínicamente, digamos, no hay complicaciones por ahora. Sí tenemos gente que se ha internado en el hospital y obviamente está bajo tratamiento con el equipo que está manejando la patología de COVID. Bien. Ahora, la población lo que hay que transmitirle es muchísima tranquilidad. Población de todo, de Juan José Paso, de Madero, de Monecazón, tranquilidad y agudizar los cuidados. Porque más allá de los contactos que hay y que puede haber, lo importante es el tema de los cuidados. La única manera de prevenir esto es con los cuidados. Así que transmitir a la población que se queden tranquilos, pero que agudicen toda la metodología para evitar infectarse, y eso tiene que ver con las medidas que ya sabemos, de no reunirnos, de usar tapanar y boca, de distanciamiento social, de toser sobre el pliegue del codo, de no compartir infusiones. Eso es fundamental, porque yo lo que he visto, que cuando interrogamos a los pacientes, muchos de ellos lo que dice es que tomó mate con tal persona. Y no solamente mate, porque, a ver, cuando hablamos de infusiones, que generalmente la ligamos al mate porque es nuestra costumbre diaria, pero también otras. Es decir, si alguien comparte una gaseosa y toma del pico de la botella, pasa lo mismo. Eso nos está sucediendo, por ejemplo, no sé, por ejemplo, en una obra donde están muchos albañiles juntos y de pronto comparten la gaseosa o comparten la cerveza. Esas son las costumbres que tenemos que cambiar, porque esto viene para largo, Daniel. Está bien. Bueno, José, pero otra de las cosas importantes para saber a esta hora es, ¿hay más hisopados en Juan José Paso o no se han hecho ahora?
No hay personas todavía con... No tengo el dato en este momento, Está bien. sí, cuántos son de paso, la verdad que no te sé decir. Está bien, bien, correcto. ¿Cuántos se van de alta en estos días? ¿Varios o no? ¿O me Sí, parece a mí? sí, hay muchos pacientes que durante el transcurso del fin de semana ya, gracias a Dios, se van de alta. Probablemente también se pueda ir de alta algún paciente que está internado con diagnóstico de COVID, Ajá. que está cumpliendo el tratamiento, porque a ver, los pacientes que se internan, en general se internan por cuadro respiratorio, con neumonía unia o bilateral. Sí. Obviamente requiere de un tratamiento y demás. Mínimo 7 a 10 días estamos hablando. Claro. Mínimo 7 a 10 días. Claro. Y durante el transcurso se cumple el tratamiento farmacológico y el soporte de oxígeno como corresponde, con alto flujo y demás, y si todo anda bien, el paciente se va de alta. Así que probablemente alguno también se vaya de alta, probablemente vayan entrando también más pacientes, porque está claro que esto va a ser así. Está bien. Bien, digo, pero o sea, entonces se van a estar yendo de alta este fin de semana varios. Sí, varios, y también van a ingresar varios, Daniel. Ajá. Varios, no que me refiero a la terapia, ni a varios en cuanto a la positividad. Sí, seguramente. Nosotros tenemos un pronóstico de que hay muchos pacientes van a ingresar a ser positivos, porque tenemos que clínicamente tienen sintomatología muy compatible y Sí. tienen contactos estrechos muchos de ellos. Claro. Entonces ellos están en mucha probabilidad de que entren como Sí, pacientes COVID, ¿no? sí. Está bien. Sí, Bueno, puede acá ser negativo, pero lo más probable es que sean positivos. Está bien. Acá hay una vecina que se llama Marta, yo no voy a dar su identidad, pero dice, la verdad que mil gracias a la gente del hospital, unos genios todos, me sentí recuidada, gracias mil a todo el personal que sepa Pichetto que tiene gente que es genial, desde médico, enfermeras y mucamas. No, si hay algo que yo le agradezco a la vecina, si hay algo que tenemos claro es eso. Si hay algo que hemos venido trabajando durante 12 años, Daniel, y hoy eso se va a ver, y lo tenemos que potenciar más, y lo tenemos que mejorar más todavía, y tenemos que mejorar muchas cosas, porque uno no se va a detener acá. Creo que hay muchas cosas todavía para mejorar, así que sobre todo con enfermería, que cumple una tarea titánica, enfermería. Yo lo quiero destacar porque el personal de enfermería cumple una tarea increíble, y si uno mira, si uno hace una proyección sobre la cantidad de personal de salud infectado a nivel nacional, te estoy hablando. Sí. El 63% de ellos son personal femenino. Sí. ¿Sí? Y eso tiene que ver básicamente, tiene que ver con el personal de enfermería. Entonces, obviamente que hay enfermeros hombres, por supuesto, nosotros tenemos varios, pero en general habla de eso. El personal de enfermería es algo que nosotros tenemos que potenciar, y seguramente lo vamos a lograr en el transcurso de los próximos meses. Es un trabajo que lo estamos analizando mucho. Está bien. Hablando de personal y de contagios, nuestro partido de Pobajo, ¿cómo está en el contagio de personas referidas a la salud? No, estamos bien, estamos por ahora bien, ¿sí? Tenemos algún personal de salud infectado, que todos están todos están en forma ambulatoria, y están transitando esta enfermedad sin grandes problemas. Pero bueno, es lo que más queremos cuidar, porque si no cuidamos el personal, vamos a estar muy complicados, porque no va a haber quien atiende a los enfermos. Claro. Y yo creo que, te reitero, el sistema de salud se ha equipado, ha mejorado muchísimo en cuanto a equipamiento, infraestructura, en elementos de protección, porque uno lo que menos quiere es que nadie se infecte dentro de la institución, y por lo tanto los elementos de protección son importantes, no solamente tenerlos, sino usarlos, porque esto es un cambio cultural tan importante que, por ejemplo, un camillero no está acostumbrado a usar todos estos elementos. Claro. Por ahí, para un cirujano usar barbijo, eso es una cosa habitual. Sí, claro. Entonces, quiero poner este contexto para que se entienda. Si a un cirujano le decís que use barbijo, ¿cuál es el problema? Si él vive usando barbijo. Ahora, a un camillero es diferente. A un técnico de radiología también es diferente. Entonces, nos ha llevado tiempo para concientizar, y hoy vemos que eso se está cumpliendo, y ojalá que sea así, porque si el personal de salud se enferma, ahí sí que vamos a estar en problemas. Está bien. Vos es que analizaba hace un rato, por último, José, y discúlpame, pero hace un rato analizaba, porque hice una nota con Sergio Barba, que es el secretario de Deporte de Trenquelauquen, por una maratón virtual que nos pareció interesante que se haga, etcétera, con el permitido que tiene cada ciudad. Se hizo una maratón virtual, que se transmite por teléfono, etcétera, los tiempos y demás. Y después lo consulté por el tema del deporte, cómo estaba en Trenquelauquen.
y pensaba en esto, digo, porque la diferencia de criterios que tiene una comunidad con otra, y no es ni una crítica a favor ni en contra de nadie, simplemente lo analizo con vos porque sé que lo puedo analizar con vos. Digo, le pregunté por los deportes y me decía que varios deportes de conjuntos están entrenando, pero con burbuja de 15 metros, con elementos personales, que no pueden compartir, que tienen habilitado tenis, que tienen habilitado golf, que tienen habilitado... Y en un contexto de 95 contagiados activos que tiene Trenquelau, que... Sí, Y me sí. llamó de verdad me llamó la atención, pero por eso lo consulto con vos, la diferencia de criterios que hay desde el punto de vista médico, porque allí el doctor Valente seguro que será un tipo muy preparado, entiendo, ¿no? Por algo es secretario de salud también en Trenquelau, que digo, y pasa con otras ciudades que tienen más restricción que la nuestra inclusive. Digo, ¿por qué cambia el criterio de los efectores de salud de un lado y de otro? ¿Cuál es la diferencia? No, mira, todos sabemos nuestra propia capacidad. No la capacidad intelectual, me refiero a la capacidad en infraestructura, la capacidad que tenemos a la hora de responder. Bien. Y quizás sea eso, Claro. Con los secretarios de salud nos hablamos, no te digo todos los días, pero te puedo asegurar que mucho, y compartimos todo. Me imagino. Y compartimos protocolos, y por ahí yo hago un protocolo acá en Pehuajó, me acuerdo cuando hice el protocolo para peluquero, y después me llamaban, che, a ver, qué sé yo, o yo lo he llamado a ellos frente a compartir otro tipo de protocolo. Y como vos decís, cada ciudad analiza también sus propios recursos, ¿viste? Entonces, tenemos que saber primero cuál es la capacidad operativa. ¿Por qué? Cuando hablamos de equipamiento, reitero, el equipo, los equipos, los respiradores, que andábamos todos, ¿te acuerdas cuando apareció esto? Que era, nos peleamos a ver quién tenía más respiradores. Los respiradores no se manejan solos. Entonces, los respiradores necesitan un equipo multidisciplinario, donde de a poco nos fuimos preparando, de a poco fuimos haciendo, pero el recurso es limitado. Hay cosas, pero mira, que se han hecho de una manera en récord. Un ejemplo te doy. El equipo de terapia intensiva, ¿sí?, de nuestro hospital y de todos los hospitales, estamos conectados en red, ¿sí?, con un equipo de la provincia de terapistas especialistas en COVID, entre comillas, especialistas en COVID, porque en realidad lo que ellos tienen es mucho más experiencia, porque tanto en Cava como en el área metropolitana, ellos ya vienen trabajando bastante tiempo. Claro. Entonces nuestro equipo se comunica con ellos, y inmediatamente comparten los pacientes, se pasan los datos, las experiencias. Eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo. Hemos tratado en lo posible de mejorar la infraestructura y el recurso. Ahora, tenemos que saber que es limitado el recurso. Claro, por eso cuando dicen, bueno, ¿se prepararon? Sí, claro que nos preparamos, por supuesto, trabajamos mucho. Ahora, ¿nos preparamos para qué? Nos preparamos para que el comportamiento social sea el acorde, como para que nuestro sistema no se colapse. Porque la verdad que si por más que nos preparemos, tenemos un cierto nivel, o sea, el hospital tiene cierta cantidad de camas, cierta cantidad de recursos humanos, y por más que pongamos más camas, no tenemos más recursos, ni digo el hospital, digo la clínica, hablar en el privado, que el privado tiene muchísimas más complicaciones que nosotros. Sí, claro. Entonces, defendámonos como comunidad, defendámonos como comunidad, como sociedad, y la única manera es esa, que entre todos juntos, de la misma manera que nosotros nos reunimos, los profesionales y los no profesionales, para ir ajustando detalles, la sociedad debe de una vez por todas tener un pensamiento común, y es: no quiero enfermar al otro, sobre todo. Y para eso no tengo que hacerme la escapadita, ir a comer el asado, porque sabemos que la aglomeración de personas es lo que lleva a esto. No solamente el comer asado o la fiesta, sino aglomerarse. Por eso en Pehuajó tomamos una decisión, obviamente la toma el intendente con el Ministerio del Interior, son los que en definitiva te dicen o no la capacidad de bajar de fase de acuerdo a números, de acuerdo a tablas, y esas tablas tienen que ver ni nada más ni nada menos que paciente, y por lo tanto no es una decisión de un secretario de salud ni de un intendente que de un día para el otro se levanta y dice: hola, ¿qué tal? Hoy bajo de fase. No, lo que menos se quiere hacer es bajar de fase, porque lo que nosotros necesitamos es que la gente pueda trabajar. Está bien. José, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias a vos. Hasta luego, hasta luego. Bueno, el secretario de Salud de la Municipalidad de Pehuajó, doctor José Pichetto, en la mañana de Cruzando Redes, tratando de abarcar todos los temas, digo, ¿no? La mayoría, por lo menos, preguntando por las localidades, la preocupación que tiene la gente de Juan José Paso, la cantidad de hisopados que fueron hoy, la cantidad que él cree que van a venir positivos para el fin de semana, la cantidad de personas que se van a ir de alta el fin de semana. Digo, bueno, todo esto hablamos, que el crecimiento y la curva pareciera que sigue en aumento y que va a llegar
como mínimo si tenemos buen comportamiento social hasta fin de mes, y de ahí podría empezar a estabilizarse o a bajar. Bueno, todos estos datos que queríamos tener en la mañana de Cruzando Redes en el cierre de la semana, nos parecía importante poder hablar todos estos temas. Era el doctor José Pichetto, pasaba en la mañana de Cruzando Redes, quédate por ahí.